¿Has preguntado cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Nacer de nuevo y el empezar a escudriñar la palabra de Dios es el comienzo de una transformación profunda en todos los aspectos de nuestra vida. Todo lo que aprendo aquí me ayuda para mi vida diaria. Va a transformar nuestras finanzas, va a transformar nuestra vida profesional, nuestra vida familiar, nuestro matrimonio. Me ha enseñado mucho cómo también llevarlo con mi hija. Pero sí nos corresponde escuchar el llamamiento de Romanos 12:2 para descubrir la voluntad de Dios en todas las esferas y aspectos de la vida. Y están todos invitados a hacer el esfuerzo de venir temprano a integrarse. Los invito a que asistan. Que asistan y que participen. Que vayan a dar buenas bendiciones a su vida y aprender más. Sean bienvenidos todos el día de hoy a este nuevo servicio de la Iglesia Betel. Estamos muy agradecidos de que puedan ver este mensaje y este servicio. El día de hoy empezaremos con el preludio encargado del hermano Sergio Casina. Entonces, con una actitud de reverencia, por favor, escuchemos este hermoso himno. Continuando con nuestro servicio, en este momento daremos una oración a nuestro Señor Jesucristo de gratitud y agradecimiento. Por favor, acompáñenos. Padre, en este día te agradecemos por tanta misericordia que has tenido para con tus hijos. Te damos honra y gloria, Señor, al único que es merecedor de toda ella. Te bendecimos, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta este momento, Señor, tú has tenido misericordia, nos has perdonado, Señor, y derramas tu inmenso amor en nuestras vidas, en nuestra familia, Padre. Te rogamos, Señor, que nuestra oración, Señor, les llegue a los que más la necesitan, Padre. Que seas tú transformando nuestra familia, seas tú transformando nuestros corazones, Señor, y abriendo caminos, Señor, en este mundo, Padre, donde hay tanta maldad, hay tanto sufrimiento, Padre, pero el único dador de tanta bendición, Señor, de tanto amor, de tanta misericordia eres tú. Así que encomendamos nuestras vidas a ti, Padre. Te ponemos en tus manos el mensaje, Señor, el servicio del día de hoy, y que seas tú, Señor, ayudando. Tú sabes, Señor, las necesidades de cada una de las personas, Señor, de cada una de las familias, Padre, que están en sus casas. Te rogamos que seas tú con ellos y seas tú derramando tu bendición, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Nos encomendamos a ti y te ponemos nuestras vidas a ti, Señor. Te encomendamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora procederemos a la lectura del día de hoy, que está en el libro de Salmos, capítulo 136.
¿Ok? Si pueden buscarlos en sus Biblias, por favor. El libro de Salmos, capítulo 136. Y dice así: alabanzas por la misericordia eterna de Jehová. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que soñarase en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió al mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. Oh Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Buenos días, hermanos. Entonemos en esta mañana con mucho gozo y gratitud el himno número 254. Señor Jesús, eterno Rey. Dice el Salmo 10:16. Jehová es Rey eternamente. Creer.
sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. Vamos a entonarlo con toda convicción, hermanos. El texto bíblico de Génesis 9, versículo 13 dice: mi arco he puesto en las nubes. Himno 329. Las
Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Esta tarde tengo el placer de compartir palabra de Dios con ustedes, hermanos. En este tiempo en donde hemos estado confinados en nuestros hogares. La palabra de Dios la vamos a encontrar en 3 pasajes bíblicos en los evangelios, en Mateo 8, Marcos 4 y Lucas 8. Y el tema de nuestra reflexión es: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Cuando escuchamos esta pregunta, suponemos que está dirigida a personas incrédulas, que nunca han creído en algo, que creen que nada es posible, que creen que nada se puede lograr, que ningún propósito se puede cumplir, o personas que creen que no se puede salir adelante de una situación difícil o vencer las adversidades. Sin embargo, esta pregunta fue hecha por Jesús hacia sus discípulos durante un viaje en el lago de Genesaret, en el lago de Tiberíades, llamado también Mar de Galilea, ubicado en Asia Occidental, perteneciente a Israel. Habiendo sido dirigida esta pregunta a sus discípulos, deja ver que aún siendo cristianos o seguidores de Cristo, no estamos exentos de notarnos como personas incrédulas, porque aflora nuestra humanidad en tiempos de crisis. Cuando las circunstancias superan nuestra capacidad de resistir o nos limita mantenernos en esperanza alguna situación dada, porque impera la inseguridad y el temor, o se nos olvida que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días, las horas, los minutos y segundos de nuestra existencia. A lo largo de esta reflexión, en la cita bíblica que ya hemos compartido, encontraremos las causas de la prueba que sufrieron o experimentaron los discípulos, las diferentes reacciones ante esa prueba de fe, la respuesta de Jesús y las alternativas para fortalecer la fe. En primer lugar, vamos a comentar en qué tiempo y lugar se produjo esta prueba que pasaron los discípulos. En Mateo 8, 23, en Marcos 4, 35 y 36 y Lucas 8, 22 hacen memoria o descripción de el tiempo y lugar de la prueba. En uno de los días de su ministerio, del ministerio de Jesús, cuando estaba con sus discípulos, al final del día, siendo ya de noche, mientras Jesús terminó de compartir el evangelio del reino de Dios a la multitud y a quienes le seguían, cuando ya era de noche, se dice que Jesús entró a una barca y les dijo ir a la otra orilla del lago de Galilea. Al igual que sus discípulos, el tiempo de prueba de fe nos puede llegar en un día que menos esperamos, o cuando nos disponemos a descansar después del jornal del día, o inclusive cuando estamos consagrados al Señor a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aún estando cerca de nuestro Dios, a través del cuerpo de Cristo nos puede llegar cualquier día la prueba de nuestra fe. Así que el tiempo y lugar de la prueba puede ser cualquier día. Así que tenemos que estar muy preparados, así como también le tocó a sus discípulos en aquel día cuando ya se disponían a descansar, cuando ya estaban finalizando su jornada, se les presenta esta prueba de fe. También en este relato podemos ver que hay un propósito de esta prueba. En los versículos de Marcos 4:35 y Lucas 8:22, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Les dijo: pasemos al otro lado, y partieron. En los evangelios de Marcos y Lucas, Jesús les hizo saber que pasarían al otro lado, y partieron. La orientación de Jesús fue clara a sus discípulos, siendo ya de noche y al final del día de la jornada. Fue pasar al otro lado del lago. La palabra pasar es un verbo que implica acción, moverse,
de un punto de inicio a un punto de llegada o al final del camino o la trayectoria del viaje. El lugar por el cual se moverían o emprenderían su viaje era a través del lago de Galilea, siendo de noche. El viaje tenía una dirección y un propósito: llegar al otro lado. Si Jesús lo dijo y se los orientó a sus discípulos, es seguro que Él se encargaría de hacerlos llegar. Si Jesús estaba viajando con ellos, es seguro que tendrían más garantías en llegar y se cumpliría el propósito de llegar al otro lado. No importa si el tiempo para llegar al otro lado sea de día o de noche, o cuánto tiempo va a transcurrir ese viaje. Ellos pasarían el viaje porque Jesús se los había orientado y además estaría viajando con sus discípulos. Notemos que la invitación y la orientación que Jesús hizo a sus discípulos podría suponernos que es una orientación que estaba fuera del lugar o no tenía ninguna lógica, porque en vez de proponerles el descanso al final del día y siendo de noche, les propuso otra cosa. No siempre las pruebas de fe se van a entender, o no siempre, si las queremos razonar, le encontraremos alguna lógica. Y aún más cuando nos preguntamos ¿por qué el viaje? ¿Por qué a esta hora? La prueba de fe en los discípulos empezó bien, porque la lectura dice que los discípulos partieron con Jesús. Ninguno de los discípulos dijo: ¿y por qué este viaje? ¿Por qué a esta hora? No hubo ningún reproche, simplemente hubo un acto de obediencia por fe, porque Jesús estaría viajando con ellos hacia la otra orilla del lago. Y es que los que obedecen su palabra tienen garantías de llegar al otro lado, pasando por el lago, sin saber necesariamente lo que va a ocurrir durante el viaje. La obediencia en fe nos prepara para emprender el viaje en compañía de Jesús, venga lo que venga. Y es así que se cumple el propósito. Un tercer elemento que encontramos en este pasaje son los hechos durante la prueba. Y esto lo podemos encontrar en Mateo 8:24, Marcos 4:37 y 38 y Lucas 8:23. En donde nos dice: y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Dice en Marcos 4:37 y 38, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y Lucas 8:23, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Podemos notar que navegando con Jesús en el lago de Galilea y mientras él dormía sobre un cabezal en la parte trasera de la barca, ocurrió la tempestad. Jesús, en su humanidad, lleno de cansancio, decide dormir. Pero mientras él dormía, se levantó y se desencadenó una tempestad de viento tan grande, de manera que los discípulos les tomó por sorpresa, les llegó de forma inesperada. Podríamos imaginarnos que viajando de noche en una barca, ¿cómo se habrán sentido los discípulos que les llega de forma inesperada una tormenta? Aún con la experiencia de algunos de los discípulos de ser pescadores, no pudieron anticipar lo que les ocurriría. En ese tiempo no había meteorólogos que anticiparan lo que iba a ocurrir. Pero Jesús, aún estando dormido, ya sabía lo que pasaría. Las consecuencias de la tempestad pudieron provocar seguramente en los discípulos desorientación, pánico. Se sintieron perdidos porque la nubosidad de la tormenta produce falta de visión, de manera que no podían guiarse ni por las estrellas a dónde podían ir en esa tempestad. Y es que la tempestad provocó que el viento fuera tan fuerte que las olas empezaron a introducir el agua en la barca,
de manera que ya se estaban anegando y peligraban hundirse. El riesgo era alto, sucumbir por anegación del agua o por la fuerza del viento. Los hechos que se dieron en esta prueba de fe fueron hechos repentinos, inesperados y de mucho riesgo para la integridad física al punto del colapso. Es casi similar a la situación que estamos pasando hoy en día producto de la pandemia. Todos vemos COVID por todos lados y nadie sabe a qué hora nos va a llegar COVID. Los hechos escapaban al control de los discípulos, pero Jesús estaba con ellos. Pero sucedía que Jesús estaba dormido. Los hechos que prueban nuestra fe pueden ser muy difíciles de sobrellevar y algunas veces podrán parecernos que estamos a punto de perecer. Y sobre todo cuando la magnitud de los hechos pudieran opacar la presencia de Jesús a nuestro lado o nos puede hacer sentir que estamos siendo muy poco escuchados por Dios en situaciones como las que estamos pasando. ¿Cuáles fueron las reacciones de los discípulos ante esta prueba de fe? En Mateo 8:25, Marcos 4:38 y Lucas 8:24 nos dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. La primera reacción en situaciones como esta y pasando esa travesía no esperada para sus discípulos, dice que lo primero que hicieron, vinieron a él y le despertaron. Esta decisión fue correcta y es la que todos debemos hacer. ¿A quién iremos sino a ti? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Ellos recurrieron a Jesús, al Maestro, al Señor de su vida, al Señor de la creación. Vinieron a la persona indicada en el momento de la angustia y el temor, antes de hundirse y perecer. Jesús nos dice en su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa lección la tenían presente los discípulos. Y además de venir a él, dice que clamaron al Señor y Maestro les dijo: sálvanos que perecemos. Esto también fue correcto y fue necesario hacerlo. Cuando le decimos al Señor que nos salve, le decimos: Señor, líbranos de la muerte, que estamos pereciendo. En medio de la necesidad y las circunstancias, es importante, hermanos, que recurramos al Señor porque Él tiene el control de todo. Él tiene el poder inclusive de librarnos de la muerte. Podemos también ver en este relato que además de venir al Señor y clamar al Señor, despertándolo, le reprocharon los discípulos cuando vieron que estaba dormido, creyendo que no sabía lo que pasaba, y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. ¿No te importa que perecemos? ¿No te das cuenta lo que está ocurriendo mientras duermes? ¿No estás haciendo nada mientras todo esto está ocurriendo y duermes? Hoy nos preguntaremos: ¿fue correcto lo que los discípulos hicieron al dirigirse al Señor? A inclusive llamarlo 2 veces: Maestro, Maestro. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros cuando nos llaman? Oye, despierta. Nos incomoda. Es muy común que en estos tiempos de pandemia por COVID y otros hechos, al igual que los discípulos, algunos nos preguntamos: ¿será que Dios nos escucha? ¿Será que Él está atendiendo a otros en necesidad y nos está dejando un poco rezagados a nosotros? ¿Por qué está muriendo tanta gente indefensa? ¿Cuánto tiempo tardará esta prueba para que Dios ponga fin a esto y termine la pandemia? Expresar cómo nos sentimos no está mal, sino en la manera como nos dirigimos al Señor. Él es nuestro Señor, Él es nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Creador.
La palabra de Dios dice que antes que nosotros le pidamos, Dios ya conoce nuestra necesidad. En las pruebas, Dios nos pone la capacidad para soportar también las pruebas. Dios no permitirá que las pruebas sobrepasen nuestra capacidad de soportarlas. Es importante, hermanos, que expresemos cómo nos sentimos al Señor, y Él va a saber entendernos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante esta prueba? En el relato, en los pasajes que ya hemos citado, en Mateo 8:26, en Marcos 4:39 y Lucas 8:24 y 25 dice la palabra: y Él les dijo, ¿por qué tenéis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Dice en Marcos 4:39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Por qué estáis así amedrentados como no tener fe? Despertando él reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos manda y le obedecen? La primera respuesta de Jesús, sin decir qué fue primero y qué fue después, posiblemente lo primero que Jesús hizo, el orden de sus acciones como una respuesta a la solicitud de sus discípulos, fue reprender el viento y al mar con dos palabras: calla, enmudece, y se hizo grande bonanza. Jesús, como Hijo de Dios y en su misericordia por los desesperados, angustiados y temerosos, no nos pregunta, ¿por qué me hacen esta pregunta? ¿Por qué me despiertan? Jesús, seguramente en su misericordia, lo primero que hace es callar y enmudecer la tempestad. Jesús, como dueño y Señor de su creación, Él tiene el mismo poder y el control sobre su creación, de manera que puede obrar de manera milagrosa e instantánea, y fue lo que hizo en esta ocasión. No obstante, también hizo saber a sus discípulos que no estaban teniendo fe para enfrentar la situación a través de las preguntas: ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué estáis así amedrentados? Fue un llamado de atención. Después de orar con su poder, vio que los discípulos estaban llenos de temor, de manera que el miedo era tan grande que les hacía tener poca fe o ninguna. ¿Por qué los discípulos habrían perdido la fe o tenían poca fe? Seguramente los discípulos habían olvidado la promesa que Jesús les había hecho al inicio de la prueba: pasar al otro lado. Y es que el temor también se había apoderado de ellos, haciendo más grande la tormenta y las olas que el poder mismo del Señor. Pensaron que Jesús se había olvidado de ellos al verlo dormido, o aparentemente dormido. La falta de fe es nuestro mayor peligro ante las pruebas, y no la dimensión de las circunstancias. Los mayores problemas que tuvieron los discípulos radicó en la fe para enfrentar las pruebas, y no en el entorno. El tamaño de nuestra fe debe superar el miedo y el temor, la angustia y la desesperación. Las tormentas no pueden ser más grandes que el poder de nuestro Señor. Concluimos, hermanos, esta reflexión reafirmando, al igual que sus discípulos en esta experiencia, Jesús nos invita a pasar al otro lado, pero viajando Él con nosotros. Y nadie puede impedir, ninguna circunstancia puede impedir que pasemos al otro lado. La prueba de nuestra fe puede llegar en cualquier momento, y tenemos que estar preparados en obediencia. En todas las pruebas, Dios quiere glorificarse en nosotros y hacernos salir adelante. No es cierto que Él esté dormido o nos haya olvidado. Él quiere que afrontemos las pruebas que ocurren a nuestro alrededor, fortalecidos en fe.
Jesús quiere que reconozcamos su presencia entre nosotros, que reconozcamos su poder para vencer cualquier adversidad o circunstancia. Dios tiene una palabra de control para cada circunstancia. Jesús espera el momento preciso para dar la orden a cualquier circunstancia y decir: calla, enmudece. Por muy fuerte que las tormentas sean, no nos hundiremos si permanecemos fieles a su palabra, si somos obedientes a su palabra y vamos con Él en la prueba, le clamemos a Él y expresemos cómo nos sentimos. Hermanos, Dios nos ayude a continuar firmes en fe, a fortalecernos en fe, para que podamos pasar al otro lado. Dios nos bendiga, hermanos. Entonemos ahora el himno 331, hermanos. El himno se llama Si hay valor y fe. El Dios de toda gracia os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5:10. Himno 331. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Dios les bendiga rica y abundantemente, esperando que el Señor siga bendiciendo sus vidas al igual que las de nosotros. En esta tarde ha llegado el momento de darle al Señor lo que brota en nuestros corazones, que es las ofrendas. Aparecerá en pantalla el número de cuenta para los depósitos o transferencias, y traeremos la lectura bíblica que está en el libro de los Salmos, número 96:8, que dice así: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed tu ofrenda y venid a sus atrios. Oremos. Señor, en esta tarde agradecemos por tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu amor y todas aquellas cosas que provees para nuestras vidas sin que nosotros lo veamos, Padre. Sabemos, Señor, que de antemano tú estás trabajando para que nosotros tengamos lo que corresponde, Padre. Te pedimos que bendigas los trabajos, las casas, Señor, a las personas, Señor, que están trabajando en estos momentos, Padre, para que
no les falte el alimento en sus hogares, el vestido, el calzado, Padre Celestial. Juntamente con la salud te pido que les bendigas. Recibe honra y gloria, Padre, a través de estas ofrendas que serán depositadas. Padre bendito, bendice los hogares, bendice a las familias que no tengan alimento en sus hogares, Padre, te lo suplico, Señor Jesús. Y aquellas personas que estén menguando en salud, te ruego, Padre bendito, que seas para con ellas, que proveas lo necesario, el medicamento o a las personas indicadas para que sean atendidas conforme a tu voluntad, Dios. También te pido, Padre, que bendigas a las personas que hacen posible que este video, esta transmisión pueda ser llegada, Padre, a todos ellos, Señor Jesús. Bendícelos, Padre bendito. Amén. Sin más por el momento, hermanos, Dios les bendiga. Tenemos el himno Dadores Alegres, número 437. Este es un himno que al parecer no conocemos como iglesia, pero está muy sencillo, hermanos. Dadores Alegres 437. Dice 2 de Corintios 8:2: la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Himno 437. Bien, hermanos, vamos a orar a nuestro Señor a través de la bendición sacerdotal que se encuentra en Números 6, del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.